Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a volver a leer y vamos a hacer la lectura comprensiva de la primera epístola de Juan y vamos a pasar, claro, al capítulo 4. En este capítulo, Juan vuelve a hablarnos de lo que es el anticristo. Otra vez vuelve y nos habla de lo que es el anticristo. Recordemos que en el capítulo 2 vimos que muchas personas son anticristos, nos decía. Hay mucha gente que son anticristos y nos daba diferentes definiciones de lo que él considera, de lo que Juan considera anticristos. Nos dejó bien claro que prácticamente lo que más hay en el mundo es anticristo. Prácticamente casi cualquier persona puede ser anticristo. Bien, pero ahora nos va a hablar de el espíritu que está detrás de esto. Nos dice que hay un espíritu, pero nos lo va a mostrar en contraste. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y nos muestra el contraste con el otro espíritu, que no es el espíritu que viene de Dios, el espíritu del anticristo, es decir, que es contrario a Cristo, nos va a mostrar, y que es la causa de que hayan personas que sean anticristos, tantas personas en el mundo que son anticristos. Entonces, esto es, los que tienen el espíritu de Cristo son los que son de Cristo. Y los que no tienen el espíritu del anticristo son del anticristo. Así de simple. Pero vamos a ver la lectura. Dice, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El primer verso aquí lo que nos dice es que no todos los espíritus son de Dios. Nosotros hemos visto en otro estudio que hemos mostrado aquí cómo en la misma Biblia podemos encontrar registro de espíritus que no son de Dios, que hablan a los hombres e incluso engañan hasta a los mismos profetas, de lo cual hay registro en la Biblia, registro explícito en la Biblia. Porque hay cosas en la Biblia donde esto sucede que no es explícito, pero sí hay registros explícitos donde lo pone bien claro. Seguimos leyendo en el verso 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice esto. Entonces, ¿en qué tú vas a conocer cuál es el Espíritu de Dios? Todo dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Seguimos viendo cómo Juan sigue con el discurso de contrastes. Él lo que quiere mostrarnos es la diferencia entre lo que viene de Cristo y lo que no viene de Cristo. Todo el tiempo nos está mostrando esa diferencia durante toda la carta, durante toda la epístola. Bien, y dice, volvemos y leemos el verso 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjate en algo, es Jesucristo. Cuando dice Jesucristo, está diciendo que Jesús es el Cristo. Y que Jesús, siendo el Cristo, ha venido en carne, y el que confiesa eso dice, es de Dios. Esta confesión viene de parte de Dios. Del Espíritu que viene de Dios es el que va a traer esta confesión, esta convicción de que Jesús es el Cristo y que vino en carne. Y dice el verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Verso 3, es decir, todo espíritu que convence al hombre, que le dice al hombre, que enseña al hombre que Jesucristo no ha venido en carne, es decir, que Jesús, que es el Cristo y que vino en carne, que lo confiesa que no es así, este espíritu no viene de Dios, es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué tipo de espíritu es este? Lo sigue diciendo en el mismo verso 3, dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, ese espíritu que lleva a los hombres y a las mujeres y a todos, ¿verdad?, a no creer en Jesucristo, ese espíritu es el espíritu del anticristo. ¿Cuál espíritu es este? Yo por mucho tiempo lo he dejado como un poco en el aire, pero este espíritu y los espíritus, porque es un espíritu principal y otros espíritus, ese espíritu es Satanás.
el espíritu del anticristo es el mismo Satanás. Y los espíritus a los que no tenemos que creer es ni al mismo Satanás ni a los espíritus que están bajo su potestad. Bien, los espíritus que obedecen al mismo Satanás y que vienen y nos dicen lo mismo. No hablan en contra de Cristo, no hablan de un Cristo que no es como es o que Cristo no es Cristo. Es decir, nosotros tenemos muchas religiones en el mundo y tenemos mucha ideología. Tenemos religiones como, por ejemplo, una de las más grandes, aparte del cristianismo, es la religión musulmana. Entonces, ¿qué nos dice la religión musulmana? El espíritu que está detrás de la religión musulmana ha convencido al pueblo musulmán de que Jesús no es el Cristo. ¿Entiende? Pero el espíritu que está detrás, por ejemplo, del comunismo, que también es una religión, del comunismo en parte y en parte del ateísmo, es el mismo espíritu, es el que convence a estas personas de lo mismo, de que Jesús, algunos le dice que Jesús no ha venido en carne, que Jesucristo no ha venido en carne, a otros le dice que simplemente Dios no existe, a otros les dice que sí, pero que no es el Cristo. Todo procede de uno y un mismo espíritu, de Satanás, que es el espíritu del anticristo. Pero no hay más todavía. Hay espíritu que te dice que sí, que Jesús ha venido en carne y que es el Cristo, pero te muestra a un Jesús que no es Jesús. Es decir, te muestra a un Cristo que no es Jesús, sino que es conforme a las obras de Satanás. Es decir, Satanás pone su carácter con el nombre de Jesucristo, y esto lo vemos en la iglesia cristiana. Pone su carácter con el nombre de Jesucristo y le dice a la gente, este es Jesucristo. Bien, así la gente, sin darse cuenta, termina adorando a Satanás. ¿Por qué? Porque no importa que adoremos a Jesucristo con su nombre, si lo que tenemos en nuestra mente, la palabra no es tan importante, si el significado que tiene esa palabra para nosotros es alguien que no es Jesucristo. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia que Jesucristo no habla de que perdonemos todas las ofensas. Sin embargo, mucha gente adora a un Jesucristo que ellos entienden que justifica el que nosotros no perdonemos las ofensas. Entonces, muchas veces las doctrinas cristianas que nos enseñan, la persona que comete un delito, por ejemplo, hay doctrinas cristianas que enseñan que si una persona comete un delito, esa persona hay que procurar que esa persona pague por ese delito. Esto es contrario al pensamiento y a la enseñanza de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hemos caído en eso y hemos creído eso, nosotros estamos creyendo en un Jesucristo que, si bien tiene el nombre en el idioma español o en el idioma inglés o en el idioma que sea que se esté utilizando, no es el verdadero Jesucristo. Entonces, esta es la última, vamos a decir, la última altimaña. El espíritu del anticristo, que es el mismo Satanás, y los que están bajo su mando, convence a los hombres para convertirlos a ellos también en anticristo de muchas maneras. 1, negando al mismo Dios. 2, negando a Jesucristo. 3, diciendo que Jesucristo sí vino en carne, pero que no era el Cristo. 4, mostrando a un Jesucristo que no es Jesucristo. Diciendo, sí, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios, pero que tiene unas características totalmente diferentes a Jesucristo. Un Jesucristo, por ejemplo, que es asesino, un Jesucristo que no perdona, un Jesucristo que quema a la gente, un Jesucristo que va a matar, un Jesucristo que es totalmente contrario al Jesucristo que nosotros hemos recibido el testimonio de sus apóstoles. Ese no es el Jesucristo verdadero. Entonces, todo esto viene por uno y un mismo espíritu. Pero del otro lado tenemos lo contrario. Tenemos el espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, que nos viene y nos convence. Es decir, nos habla, nos da testimonio del verdadero Cristo, de que Cristo es verdadero, de que Cristo es fiel y sus promesas son verdaderas. De esta palabra, de este testimonio que nos dieron sus discípulos y sus apóstoles, de ese testimonio, de que ese testimonio es verdadero, nos da ¿quién? Nos da conciencia el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
nos convence de pecado para ir al arrepentimiento, ¿verdad? Porque el otro espíritu lo que te dice muchas veces es que tú eres justo en ti mismo, no justificado, sino justo en ti mismo, y que como tú eres justo en ti mismo, entonces tú estás por sobre los que supuestamente no son justos. Pero el Espíritu de Dios no es eso lo que enseña. El Espíritu de Dios nos mueve al arrepentimiento, nos hace saber que somos igualmente pecadores, como son las palabras de Jesús. Son las mismas palabras que Jesús dijo. Ustedes son todos igualmente pecadores. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Entonces, eso es lo mismo que nos enseña su espíritu. Bien, pero no es el único espíritu que está allá afuera. No es el único espíritu que habla a los profetas. No es el único espíritu que habla a los maestros y a los pastores. Hay otro espíritu. Y hay otros espíritus. Bien, entonces, seguimos leyendo. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y esto es importante. Ya está en el mundo. No viene en el futuro, sino que ya está en el mundo. Es lo mismo que vimos en el capítulo 2 cuando nos hablaba de las personas que son consideradas como anticristos. ¿Quiénes? Los que no creen en Jesucristo, los que predican un evangelio diferente al que dejó Cristo, etcétera, 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 los que han salido de la misma iglesia, han apostatado de la fe. Esos son anticristos. ¿A eso que se refiere? No es a una figura súper especial. Claro, aparte del espíritu, que sí es una figura específica, que es el mismo Satanás, el espíritu del anticristo. Pero en cuanto a personas, no es una figura especial. La gente que no cree en Cristo son anticristo, porque es contrario a Cristo. Anticristo significa contrario a Cristo, no tiene mayor misterio, señores. Esta es la palabra que usa el apóstol Juan para referirse a las personas que de una u otra manera son contrarias a Cristo y al espíritu que es contrario a Cristo en toda forma. Esto es lo que significa la palabra, no tiene mayor misterio. No hay que ponerle más ni inventarse teorías raras sobre esto, ni futurología. Es simplemente eso. Y este espíritu está, y las personas están y han estado desde siempre y están desde siempre, o sea, desde hace bastante milenios, ¿verdad? Entonces, ya está en el mundo. Esto fue escrito en el siglo I, en el siglo I, hace 1900 años. Dice: hijitos, verso 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Es decir, ustedes son de Dios, son del Espíritu de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el Espíritu de Dios que el espíritu del anticristo. Los dos están, es decir, el espíritu del anticristo está en el mundo. No dice que va a estar en el futuro. Claro, va a estar también porque ya está. Entonces, está en el mundo. Entonces, así como el Espíritu de Dios ya está con nosotros, asimismo el espíritu del anticristo hace bastante tiempo que está en el mundo. Y dice, seguimos leyendo, el verso 5 dice: ellos son del mundo. ¿Quiénes? Los que han creído al espíritu del anticristo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Bien, los que están todavía engañados por el espíritu del anticristo, porque es un engaño, vamos a hablarlo un poquito más claro. Las personas que son, toda la gente que es anticristo, toda esa inmensidad de miles de millones de personas que son anticristo, son personas que están engañadas, son víctimas, de alguna manera se puede ver así. Porque como recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con potestades, ¿verdad? Es una lucha espiritual. Entonces, estas personas que son anticristo, nosotros no somos sus enemigos, sino al contrario, nosotros somos sus amigos. Algunos de ellos podrán constituirse nuestros enemigos, algunos de ellos, pero nosotros no somos enemigos de las personas que están engañadas por el espíritu del anticristo. Nosotros somos sus amigos porque nosotros vamos a procurar el bien para ellos. Nosotros debemos de amarles a ellos y nosotros debemos de guiarles y mostrarles la verdad, la luz de Cristo, para que dejen de estar en el engaño de este espíritu que es contrario a Cristo. Entonces nosotros vamos en pos de ellos para bien de ellos. Por lo tanto, nosotros no somos enemigos de las personas
de todas esas personas que son anticristo, no somos enemigos, al contrario, tenemos que gozarnos de que Dios nos ha permitido, por medio de su espíritu, obrar en favor de estas personas para que vengan, si se arrepienten, a Cristo. Bien, entonces dice, seguimos leyendo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Claro, cuando nosotros decimos el evangelio de Cristo, la persona que todavía está engañada y que está en el mundo no lo va a aceptar. Cuando mostramos el verdadero evangelio de Cristo, cuando nosotros decimos, mira, tú tienes que amar a tu prójimo, no importa lo que tu prójimo haga, debes de amarlo. Esto el mundo no lo recibe. ¿Entiendes? Y muchas veces en la misma iglesia tampoco por muchos es recibido. ¿Por qué por muchos no es recibido? Porque muchas veces todavía han estado un poquito engañados o en parte engañados por este espíritu que es contrario a Cristo, e incluso no solo a Cristo, sino también a su mensaje, a lo que Él es y a lo que Él ha enseñado. ¿Por qué? Porque cuando decimos, por ejemplo, lo que le di el ejemplo ahorita, que venimos y damos este mensaje de parte de Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo, no busques venganza, no busques retaliación, pasa por alto todas las ofensas, el que te haga una cosa no se lo vuelvas para atrás tampoco de la misma manera, sino que hazle bien, ora por lo que te persiguen, etcétera, etcétera. Todas estas cosas chirrían en el oído de la persona, del ser humano, y no es de un ser humano, un grupito en especial, es de la mayoría de los seres humanos. Porque la mayoría de los seres humanos no hemos entrado en el amor de Cristo. Nosotros hemos entrado, pero digo no hemos para no, porque, como lo digo no hemos, cuando lo digo así, lo digo para no excluir. Esto es la palabra, para no excluir. Claro que sí, nosotros lo que hemos creído en Cristo y que hemos entendido el mensaje de Cristo, hemos entrado en el amor de Cristo. Sin embargo, también no nos podemos poner como que nosotros hemos alcanzado algo por nuestra cuenta, sino que esto es una gracia, esto es algo que el Señor ha querido darnos y que nosotros lo hemos recibido. No es un mérito personal, ¿se entiende? Eso es lo que pasa. No es un mérito personal, sino que es una gracia que Dios nos ha permitido, que Dios nos ha dado su verdad y nosotros la hemos ido entendiendo. Y aún así nuestro amor no es perfecto, nuestro amor es con mancha. Siempre nuestro amor tiene mancha, no es perfecto. Yo lo he podido comprobar en muchas cosas que pasan en la vida, en muchos pensamientos, que nuestro amor no es perfecto, pero no desmayamos y no nos sentamos a esperar simplemente que las cosas pasen, sino que procedemos en conocer más a Cristo para ir perfeccionándonos en Él. Entonces, dice, nosotros somos de Dios, verso 6. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vemos que en el verso 6 ahora nos habla de espíritu de verdad y espíritu de error. ¿Por qué ahora lo nombra de una manera diferente? Es lo mismo, está hablando del espíritu de verdad, es el espíritu de Dios, y el espíritu de error es el espíritu del anticristo. Es Satanás y el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, lo pone de esta manera porque estamos hablando de contraste, de diferencia, de una diferencia entre la luz y la oscuridad. Uno es el mensaje de que viene de la luz, de la verdad, que es Cristo, y por medio de su espíritu. Y otro es el mensaje que viene de la oscuridad, es el espíritu de error, ¿verdad? Es el espíritu del anticristo el que promueve este mensaje entre las personas. Por eso aquí no hace el contraste de nuevo. No importa la palabra en realidad. No importa tanto la palabra. Aquí está usando otra palabra, pero es lo mismo. Aquí en este verso no dice anticristo, dice espíritu de error. ¿Se entiende? Como yo te puedo decir el enemigo, como te puedo decir Satanás, es lo mismo. Es el otro espíritu que es contrario al Espíritu Santo y que así como el Espíritu Santo nos da testimonio del verdadero Cristo, nos da este testimonio y nos dice, el espíritu de error nos dice lo contrario. Nos lleva en contra del verdadero testimonio de Cristo. Entonces, decía que vamos a leer, vamos a tener que seguir leyendo porque
Aquí lo que estamos haciendo, lo que se nos está haciendo un contraste. Y ahora vamos a ver cómo él comienza a hablarnos de lo verdaderamente importante, de en cuál espíritu es que nosotros debemos de creer y cuál es el mensaje de ese espíritu. Dice en el verso 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor no es del espíritu del anticristo, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Haciendo aquí un paréntesis, recordemos que cuando Dios envió a su Hijo, que cuando Dios nos amó, no fue porque nosotros estábamos haciendo buenas obras, ¿verdad? Sino porque en nuestras malas obras, en nuestros pecados, Dios así nos ha amado y ha hecho lo bueno para nosotros para conducirnos a la verdad, para él salvarnos. Seguimos leyendo y dice verso 10. En esto consiste en el amor. Aquí voy a explicar lo mismo que yo estoy explicando. No en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, el amor de Dios no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, nosotros debemos de amarnos unos a otros. Si nosotros no somos del espíritu del anticristo, entonces debemos de amarnos los unos a los otros porque somos del espíritu de Dios. Pero ¿cómo? Dice él, vamos a leer de nuevo el verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Entonces, en el verso 11 nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Él nos amó porque nosotros le amábamos, Él nos amó porque nosotros hacíamos buenas cosas, Él nos amó porque nosotros teníamos buenos pensamientos para con Él, Él nos amó porque nosotros no habíamos hecho sus amigos, no. Él nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Él nos amó cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó cuando nosotros estábamos pecando contra Él. Entonces, Juan nos está diciendo, así mismo, nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Es decir, nosotros debemos amar al prójimo cuando el prójimo está en nuestra contra. Cuando el prójimo se constituye en nuestro enemigo. Cuando el prójimo está haciendo cosas que no nos gustan. Cuando el prójimo está haciendo daño. Ahí tenemos que amarlo. Esto es exactamente lo que predicó Jesucristo, ni más ni menos. Juan lo que está aquí explicando algo que ya Jesucristo explicó. Algo lo está desmenuzando, algo que ya Cristo predicó y enseñó y practicó. Enseñó y practicó. Entonces dice, si Dios nos ha amado así, por cuanto Dios nos ha amado así, nosotros hemos entrado entonces en su amor, ¿verdad? Si nos amamos unos a otros, debemos también nosotros amarnos unos a otros, dice verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se ha perfeccionado, porque nosotros estamos, lo que hemos creído en Cristo y lo que hemos entrado en este proceso de ir entrando y entendiendo más para replicar su amor, lo que vamos es perfeccionándonos, porque nuestro amor no es perfecto. Hasta que Cristo no nos resucite en aquel día, en la primera resurrección, nuestro amor no puede ser perfecto porque seguimos con ciertas ataduras que tenemos a la carne y al pecado. Pero eso no es ocasión para desmayar o para quedarnos tranquilos, sino que tenemos que ir cada día más perfeccionándonos en el amor, en su amor, porque Él es el amor y Él es la verdad. Entonces dice, vuelvo y lo repito, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su espíritu. ¿Cuál espíritu nos ha dado? No es el espíritu hay un espíritu que es el espíritu del anticristo, pero hay un espíritu que es el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Él nos ha dado su espíritu. Si Él nos ha dado su espíritu, entonces nosotros vamos siendo perfeccionados en el amor al prójimo, en el amor al hermano. Y dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo
el Salvador del mundo. Esto lo dice porque Él es testigo ocular. Él anduvo con Jesús. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Recordemos que todo esto viene del contraste. Ahora Juan nos está hablando de lo importante. Lo importante no es que nosotros nos concentremos en el anticristo, lo importante es que nos concentremos en el Espíritu de Cristo y en su testimonio y en imitarlo a Él. Bien, seguimos leyendo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, nosotros estamos llamados a irnos siendo cada día más como Él. Claro, como nosotros somos justificados en Él, a pesar de nuestras transgresiones y todo eso, a pesar de todas las cosas que hemos cometido en la vida, a pesar de nuestros errores que a veces los podemos seguir cometiendo, como somos perfeccionados en Él y Él es perfecto, entonces nosotros vamos a ser juzgados como si fuese a Él. Por eso ya Él se dio por nosotros, ya Él, vamos a decir, sufrió el juicio por nosotros. Bien. Entonces nosotros tenemos plena confianza, no tenemos que tener miedo. El evangelio no es para tener miedo. No es para tener miedo. Y esta idea del anticristo tampoco es para tener miedo, señores. Es todo lo contrario. Es para que viniendo a Cristo tengas plena confianza. No es una figura especial, terrorífica, salvo el espíritu del anticristo, que es Satanás. Pero tampoco tenemos que tener miedo de él. No hay ninguna razón por la cual tenerle miedo. Porque el que está en el engaño de Satanás, simplemente su mente está engañada y no tiene por qué, él no va a tener miedos. Claro, puede tenerlo, pero no viene de parte de Dios, porque Dios no infunde miedo, no infunde ese tipo de temor. Entonces, pero el que está en Cristo, nueva criatura es y es justificado en Cristo. Entonces, nuestra justicia es en Jesucristo, no en nosotros mismos, sino en Jesucristo. Entonces, ¿podrá Satanás contra Jesucristo? Claro que no. A Satanás no puede contra Jesucristo. Entonces, como Satanás no puede contra Jesucristo, pues no puede contra nosotros tampoco, porque nosotros somos en Cristo. Entonces dice el verso 18. En el amor no hay temor. Mira, lo mismo que yo estoy diciendo, es la misma idea. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí mismo castigo, lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es ciertísimo. Esto es algo que yo sé que los que están entendiendo este mensaje, si ya no lo han visto, con el tiempo lo verán. Según tú entras en el amor de Cristo, según tú lo vas entendiendo, según tú lo vas practicando, el temor va desapareciendo totalmente. Los temores de esta vida van desapareciendo, se van esfumando. El amor desecha, echa fuera el temor. Y es lo mismo que yo estaba diciendo hace un segundo. O sea, nosotros no tenemos ninguna razón para temer. Este mensaje no es un mensaje de temor, sino un mensaje para paz, para tener tranquilidad, amor por los demás. El que tiene temor, señores, busca salvar su vida a costa de los demás. El que tiene temor falta al amor. Hay personas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay personas que dicen, yo no tengo comida, no tengo alimentación en mi casa. Tengo miedo de que yo y los míos pasemos hambre. Entonces, eso se convierte en un temor. Y ese temor le hace faltar al amor y puede hacer que esa persona vaya y robe, por ejemplo. Cuando roba, le faltó el amor por la persona a la cual le robó. Entonces, ese temor lo llevó al pecado. ¿Y quién tú crees que le está influyendo ese temor? Es el espíritu del anticristo, Satanás, quien te está inyectando ese temor para que tú vayas y peques contra tu prójimo y no ames a tu prójimo. El que está lleno de temor, ¿verdad? Va a la guerra y propicia la guerra, porque dice,
aquel está afectando mis intereses y tengo miedo de que mis intereses sean afectados, porque esta persona que lleva esto, ¿qué es lo que dice? Bueno, para mí lo importante son las cosas del mundo, porque esto es lo que conozco. Para mí lo importante son las cosas del mundo. Y si alguien está afectando mis intereses de este mundo, yo tengo miedo porque yo dependo de las cosas del mundo. Y como dependo de las cosas del mundo y alguien afecta mis intereses de este mundo, entonces yo debo de ir a la guerra. Yo debo de obligar a esa persona por la fuerza, ya sea matándole, ya sea haciéndole que tenga más miedo que yo, ¿verdad? O expulsándole, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que lleva a la gente a la guerra. Es el miedo lo que lleva a la gente a la guerra. Y eso es contrario al amor. Ese temor, ese miedo es lo que lleva a la gente a la guerra. Ese temor y ese miedo es lo que lleva en realidad a la gente a pecar de todas las maneras posibles. Esta es una de las principales razones por las que la gente peca. Por el miedo, por el temor. Y eso viene del espíritu del anticristo, que es Satanás. Esto es el engaño. Entonces, ese temor es disipado por el amor en Cristo. Y Jesucristo nos dice, no te preocupes por el día de mañana, qué habrás de comer, qué habrás de vestir. La vida es más que el alimento y más que el vestido. Cristo nos dice, está tú tranquilo, no te preocupes. Es decir, no te afanes de más. Haz las cosas que tienes que hacer. Toma las cosas del día de hoy y haz lo que te corresponde hacer. Si tienes que trabajar, trabaja. Si tienes que obrar, obra. Si tienes que estudiar, estudia. Pero no estés con ansiedad por las cosas que vienen en el futuro. No estés con temor, porque el temor no viene del amor de Dios, no viene de la fe, no procede de fe, sino que procede y viene y produce pecado. Eso es lo que produce el temor. Bien, el temor va a ser que tú quieras hacerle daño a los demás para salvar tu propia vida. Y dice el Señor, el que quiere salvar su vida la perderá, mas el que la pierde por mi causa la ha ganado. Entonces, a veces por nosotros querer salvar nuestra posición, por querer salvar nuestra vida, ¿qué hacemos? Vamos en contra de los demás. Y esto es producto de el temor, que nos lleva a pecar y a violar el mandamiento de Cristo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces seguimos leyendo, lo leemos de nuevo el 18 y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No es que Dios te castigue por el temor, sino que el temor lleva castigo. ¿Por qué? Porque el que te infunde el temor es precisamente el castigador, el que te quiere castigar, el que te quiere condenar, es el mismo que te está haciendo, te está convenciendo para que tengas temor. Es el mismo que te está alejando de la fe y del amor de Dios. El mismo que te quiere condenar, el que tiene el ministerio de la condenación, el mismo Satanás. Nosotros, dice el 19, le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amén. Es lo mismo, el mismo concepto. Cuando lo repite muchas veces esto de muchas maneras para que lo entendamos de verdad. Y dice, de nuevo leo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí inmediatamente esto es un juicio abierto donde Juan nos está mostrando una realidad muy clara y muy objetiva. Si no amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano que le estamos viendo, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo hemos visto? Y de hecho es que no se puede aborrecer al hermano y amar a Dios al mismo tiempo. No es posible. Y dice el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es imposible amar a Dios aborreciendo al prójimo, porque el prójimo es amado de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros amar a Dios
desechando o aborreciendo a aquel que es objeto del amor de Dios. Eso no es posible. Cuando nosotros aborrecemos al prójimo, estamos en contra de Dios. Cuando nosotros buscamos condenación, estamos actuando en contra de Dios. Porque estamos actuando en contra del amado de Dios. Y cuando tú actúas o yo actúo en contra del amado de Dios, que es ese prójimo, ese hermano, esa persona que está siendo juzgada, es el amado de Dios. Y cuando nosotros actuamos en contra de ese amado de Dios, estamos actuando en contra, ¿tú sabes de quién? De Dios. Estamos en contra de Dios en ese momento porque estamos haciendo lo que hace el enemigo de Dios. Dios se dio a sí mismo para salvar a esa persona que está siendo juzgada, y el enemigo está procurando por todos los medios posibles que esa persona sea condenada, mientras Dios está obrando para que esa persona sea salvada. La obra de Dios es justicia para salvación y perdón de pecados. La obra de Satanás es una falsa justicia para condenación y perpetuidad del ciclo de venganza de los hombres. Esa es la obra de Satanás. Consecución y que se mantenga ese ciclo de venganza de ojo por ojo y diente por diente. Ese es el propósito del enemigo, que es el mismo espíritu del anticristo. Bien. Sin embargo, Dios es todo lo contrario. Y vuelvo y lo repito, no me importa repetirlo. Porque si los apóstoles repiten y repiten, yo sé que algunos amigos míos me han dicho que yo repito mucho, pero los apóstoles repiten más que yo. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a seguir repitiendo. Y repito y vuelvo y repito la idea. El Señor, el que es del Señor, el que es de Dios, hace las cosas de Dios. Y el que es del espíritu del anticristo, Satanás, hace las cosas de Satanás. Cuando nosotros estamos en contra de la persona que Dios ama, nosotros estamos en contra de Dios y a favor del que odia a Dios y el que odia a los hijos de Dios y a las personas amadas de Dios. Yo sé que hay una discusión sobre quiénes son hijos de Dios. Pues mira, Dios amó a los que estaban en sus pecados y ha amado, no que amó, sino que ha amado y ama a las personas que están en sus pecados y transgresiones. Y por esa persona fue que Cristo se dio. Y a favor de esas personas es que Cristo actúa. Bien, entonces, como Cristo actúa a favor de esas personas, cuando nosotros actuamos en contra de esas personas, estamos actuando en contra de Cristo. Así es simple. Tú tienes a Jesucristo allí en la cruz, dando su vida por aquel que tú estás condenando. Jesucristo estuvo en la cruz haciendo todo y dando su perdón y dando su amor a aquella persona que tú estás condenando. Jesucristo está de un lado tratando de salvar a esa persona y tú estás del otro lado condenándole. Si tal le estás haciendo, estás actuando en contra de Jesucristo, estás actuando en contra de Dios y has sido engañado por el espíritu del anticristo, que es Satanás. Y te estás en contra de Cristo. Y cuando estás en contra de Cristo, ¿sabes qué eres? En contra de Cristo. Anticristo. Gracias a Dios que tenemos su misericordia, porque hemos estado en esa posición. Y Cristo de allí, de esa posición, nos ha rescatado. Hemos sido los acusadores, hemos llevado en algún momento el ministerio de la condenación, pero aún a nosotros que hemos llevado ese ministerio de la condenación, que hemos sido engañados del anticristo para condenar a los hombres, aún a nosotros Cristo nos ha salvado. Así es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios que a los que no solamente hemos pecado contra Él, sino que hemos pecado y hemos ido en contra de su amor y hemos ido en contra de sus amados y hemos actuado en contra de la persona que Él está rescatando, aún así Él nos ha amado para traernos a sus pies, para traernos a Él, para atraernos con amor, no con temor, sino con amor hacia Él, para que seamos parte de Él y en Él. Aún así Él nos ha amado y así mismo te ama a ti. Si tú has sido anticristo, que seguro que lo has sido,
Si tú has obrado en contra de las cosas de Cristo, en contra de su mandamiento, si tú eres como yo, de los que hemos sido anticristo y hemos obedecido a la mentira antes que a la verdad tantas veces en nuestra vida, si tú eres como yo, de los que hemos condenado a lo que Cristo ha venido a salvar, pues Cristo, a ti como a mí, nos ha dado perdón aún de esos pecados, para que vengamos a Él y seamos ya en su amor. Y no sigamos dejándonos engañar del anticristo, no sigamos dejándonos engañar del enemigo de la humanidad y el enemigo de Dios, sino que procedamos a su amor, que procedamos al arrepentimiento, que vengamos a Él, porque Él a nosotros también nos ha amado. Dios le bendiga mucho, nos vemos en un próximo video. Chao.